disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a comenzar la semana entrevistando a Jenny Dador de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Jenny, bienvenida al programa. Hola Pedro, gracias por la bienvenida a tu programa, porque la bienvenida en el país no está muy bienvenida. Ni en el país, ni en el mundo. Ni en la región, sí. No, ni en el mundo, porque... Ni en el mundo, exacto. Arranquemos, vamos al grano, como diría un dermatólogo. La Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de anular la despenalización del aborto, algo que va a tener indudables repercusiones a nivel global, ¿no? Porque lo de Estados Unidos impacta en Europa y con todo en América Latina. ¿Cómo explicas tú el hecho de que una prohibición que por lo demás no apoya la mayoría de los ciudadanos norteamericanos se haya impuesto? Y no solamente que se haya impuesto, sino que se va a quedar por un buen rato, porque estos magistrados son vitalicios, o sea, no los resuelves sacándolos, sino que se quedan ahí hasta que se mueran. O sea, estás hablando prácticamente de una generación que podría quedarse con esta cosa que vuelve a criminalizar el aborto, pero como no se veía hacía décadas. Sí, claro, hace creo como 40, 50 años ya va a ser Sí. esto. Sí, efectivamente. Bueno, pero de alguna manera se venía gestando, ¿no? O sea, yo creo que han sido, cuando te digo que se venía gestando es porque observábamos también cómo en los Estados Unidos se venía estos cambios lentos, progresivos, ¿no? Estos avances de esta derecha, ¿no? Más puritana, facho, xenofóbica, porque al final no es solo una persecución contra las mujeres, ¿no? Sino que es parte de la propuesta autoritaria, ¿no? Es parte de una propuesta de control. O Exacto. sea, nosotros a veces la miramos y claro, las impactadas normalmente en este tipo de medidas de manera directa somos pues las mujeres primero, ¿no? Pero yo creo que no hay que mirarlo de esa manera segmentada, porque en realidad es una propuesta mucho más integral, ¿no? O sea, que tiene que ver con muchos aspectos, tiene que ver con cerrar espacios, mecanismos, posibilidades de participación, decisiones de la ciudadanía, temas de transparencia, rendición de cuentas y regresar pues al tutelaje, ¿no? Sobre la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Y obviamente en un mundo todavía jerarquizado por géneros, por sexo, estratificado también social y culturalmente, quienes vamos a llevarla de perder en este caso vamos a ser las mujeres, ¿no? Así como controlas un territorio, lo explotas y lo exfolias, eso mismo va a pasar con el cuerpo de las mujeres en este caso, ¿no? Bueno, vamos, o sea, yo soy de una generación que he visto los cambios, ¿no? O Los sea, cambios para bien, digamos. para bien, por supuesto, cuando yo nací no había la igualdad, ¿no? En el caso peruano, yo he visto a los 10 años, 12 años, el reconocimiento constitucional de la igualdad en este país, he visto cambiar las leyes civiles, las leyes penales, vamos, o sea, y el día de hoy, o sea, es como, me deja también un poco así como sin piso, me parece mentira que esto hubiera podido regresionar, ¿no? Siempre pensé que iba hacia adelante, ¿no? Que no había posibilidad de un para atrás, ¿no? Por eso parece pues los cuentos de la literatura de Margaret Atwood, ¿no? O sea, Tal cual, el cuento de la criada. sí, estas mujeres reproductoras, o por último el corazón, igual, que también es otra sociedad distópica donde también es así, ¿no? Y hay un control, todas sus narrativas de esta autora, además, son distópicas, todo lo que tú quieras, pero la figura preponderante siempre es un grupo de sujetos que lo controlan todo, ¿no? Y que van a decidir quiénes entran, quiénes salen, quiénes hacen qué, ¿no? Entonces, a mí me parece que hacia allá
hacia allá va el mundo, ¿no? Entonces, sí, la advertencia yo creo que es mucho mayor, mucho más allá del aborto, con todo lo que significa esa lucha para nosotras las mujeres, por supuesto, ¿no? Ya, mi siguiente pregunta iba justamente hacia eso, porque pareciera ser, por lo que he estado leyendo, ¿no? Los analistas norteamericanos de la universidad no sé cuantitos y de la otra, asumen que esta regresión en el caso del aborto es apenas un primer paso, que lo que siguen van a ser los anticonceptivos, los matrimonios igualitarios, la homosexualidad en general, porque si has reinterpretado esto, tranquilamente puedes reinterpretar todo lo demás. Sí, además, claro, además lo han dicho, ¿no? Sí. Varios de los miembros, o sea, del tribunal también lo han mencionado, han dicho, bueno, ahora habría que, ¿no? Avanzar por este otro lado, avanzar entre comillas para ellos, ¿no? O sea, el acceso a anticonceptivos y efectivamente el matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, claro, no hay que pensar que esto necesariamente vaya a parar, ¿no? Ahora, si bien es cierto que hay yo creo que no necesariamente eso tiene una influencia tan fuerte en el espacio europeo, ¿ya? ¿Tú crees que no? Sí, creo que no. O O sea, sea, que yo creo que he estado tiene, leyendo las últimas movilizaciones en España y han sido bien fuertecitas, y les ha caído a pelo esto que ha ocurrido en Estados Unidos. claro, claro, pero les ocurre a pelo porque están en sus propios procesos de regresión. Lo que te quiero decir es que no necesariamente es por la influencia que antes tenía Estados Unidos. Incluso en América Latina, donde históricamente, ¿no? Los de la región hemos sido el patio trasero, como se decía, de Estados Unidos. Sí. O sea, tiene un impacto más en el imaginario, en lo político. Ahora va a ser más fácil, ¿no? Que un legislador, un presidente diga, bueno, o sea, ya es el primer mundo y en el primer mundo Eso. hacen eso. Ya, digamos más en ese sentido, pero lo que te quiero decir es que en términos jurídicos, por ejemplo, ¿no? Ya América Latina ha tenido también con la Corte Interamericana un desarrollo propio que está basado en un conjunto de derechos distintos, que era la decisión, ¿no? Lo que sostenía la decisión del caso Roe versus Wade, que tiene que ver con el derecho a la privacidad, a la intimidad. Ese más bien es una de las dimensiones, ese es uno de los menos derechos que hemos utilizado en América Latina para despenalizar el aborto. Hemos utilizado otro conjunto de derechos que tienen que ver con el derecho a la vida, con el derecho a la salud, con el derecho a la dignidad, con el derecho al libre desarrollo de la personalidad o la autonomía, con los estándares que se han establecido de que la vida no es un derecho absoluto, que la vida del concebido tiene una protección gradual e incremental. Quiero decir, hay otros desarrollos jurídicos. De hecho, pertenecemos a sistemas jurídicos distintos, ¿no? Entonces, quiero decir, en puridad jurídica, mi cabeza cuadrada de abogada, ¿no? No necesariamente tendría que decir esto viene en esa corriente. O sea, sí tiene un impacto en lo político, en lo social, en lo cultural, es cierto. Pero también estamos en una ola en la región donde varios de los gobiernos son de izquierda, ¿no? Tendríamos también que Entre pensar comillas, que ¿no? Entre comillas. Sí, entre comillas, como diría Pepe Mujica, ¿no? He estado 5 años en la cárcel, he sido un revolucionario y nunca pensé que iba a llegar al poder para parchar veredas. Esa era su gran revolución, ¿no? De presidente, digamos, con los límites que esto significa, ¿no? Porque el modelo no lo van a tocar, etcétera. Pero por lo menos hay una mirada distinta hacia quienes somos sujetos de derechos en la sociedad. Claro, pones a Pepe Mujica, pero aquí tenemos pues a Pedro Castillo, ¿ah? Sí, Que pucha, perdón. no hay punto de comparación, no hay punto de comparación. Es un izquierdista, revolucionario, lo que tú quieras, pero progresista en estos temas. Total, Es total, por liberal en supuesto. estos temas. Castillo es Absoluto, un absoluto. conservador. Si acaso se puede decir eso, ¿no? Es conservador, no es izquierdista, es un pragmático, no sé, pues, vela solo por sus propios intereses o los de su grupo cogollo, ¿no? No tiene una propuesta ideológica, digamos, partidaria en ese sentido, ¿no? Ya, pero esta ola que tú has mencionado, también le cae a pelo a esta congresista de Fuerza Popular, Rosángela Barbarán,
¿no? Quien ha propuesto tirarse abajo el aborto terapéutico en el Perú, Sí, con los argumentos más alucinantes, ¿no? O sea, por ejemplo, propone en su artículo 5 del proyecto, declara que todo niño tiene derecho a nacer y que ello ocurra en un entorno sano, digno y seguro. Este, promueve la protección del embarazo, de la madre gestante, del niño por nacer y de su entorno familiar. O sea, uf, digamos, es así, chao aborto. mira, sí, yo te diría sí y no. O A sea, ver, nuevamente, ¿por qué sí, tiene por un qué no? peso, ya, sí, porque tiene un peso simbólico muy fuerte, ¿no? Y porque como en nuestro país las y los funcionarios públicos de alguna manera siempre están interpretando de manera restrictiva el derecho al aborto, con esto van a decir fácilmente, ay, pero si el niño tiene derecho a nacer, si yo le hago un aborto terapéutico va a ser que no nazca, no, entonces no, que nazcan todos, ¿ya? Digamos, van a Claro, buscar la salida más fácil por ese lado, pero eso no necesariamente es así. O sea, a ver, vamos, para empezar no es un niño, estamos hablando del feto, del concebido. ¿El concebido tiene derecho a nacer? Sí, pues tiene derecho a nacer porque tiene derecho a la vida y siempre lo ha tenido y lo va a seguir teniendo. El que tenga vida y el que se reconozca que tiene un derecho no significa que yo no lo pueda abortar. Significa que sí lo puedo abortar, porque entre la vida en formación de ese concebido, que la Corte Interamericana fija un estándar y dice, esa vida tiene protección, y tiene una protección gradual e incremental, ¿no? Y del otro lado están el conjunto de derechos de la mujer que está gestando. Entonces, tú ponderas y dices, bueno, acá la decisión la toma la mujer y si decide abortar, tiene derecho a abortar. ¿Ya? Nadie está diciendo que el concebido no tenga derecho a la vida, no tenga, ya está. Lo que observo sí es que, claro, va en un camino fácilmente hacia allá. Y el próximo sí. proyecto puede ser efectivamente chao aborto terapéutico. Eso sí lo veo peligroso. ¿Por qué? Porque no sería necesario hacer un proyecto de esa naturaleza. El derecho a la vida del concebido ya está en la Constitución. Yo no aprobaría esta ley y diría, no lo apruebo porque es como una sobreregulación, es perder el tiempo. Estás O sea, regulando una algo, redundancia. sí, claro, estás regulando algo que ya se ha regulado. El concebido tiene derecho a la vida, tiene derecho a la vida, está en la Constitución. Eso no impide el aborto. En todos los países donde se ha despenalizado el aborto, tiene derecho a la vida el concebido. La vida del concebido está protegida. El tema no es negarle la vida. Sí, claro, está ahí, tiene derecho a la vida, pero su vida tiene un valor progresivo, incremental. Y está reflejado en todas las legislaciones. Mira tú, tan es así que el valor no es absoluto, ¿no? Que si, por ejemplo, en el naufragio del Titanic y quedan dos lanchitas, ¿no es cierto? Jenny y Pedro, yo me trepo en la lanchita y como solo aguanta el peso de uno, chao Pedro, Si no, no, ¿no? Te voy a dejar mi morir. peso no lo va a aguantar. El peso no lo aguanta. Ya, esa opción que yo he tomado de proteger mi vida y dejarte morir ahí en medio del mar, ¿tiene una penalización? Como No, DiCaprio, como DiCaprio. Moriría como como de DiCaprio. estado de necesidad es culpante. Legítima defensa, me atacas, yo me defiendo y te ataco, te mato. ¿Me voy a ir a la cárcel? No. Seguro me van a abrir un proceso, van a investigar, etc. Legítima defensa. Suicidio. Antes del año de 1991, estabas deprimida, querías suicidarte, no te ligaba, te abrían un proceso penal por tentativa de suicidio, porque no se admitía la posibilidad de disponer de la vida propia. Hoy en día, no, el suicidio ni está penado, ni la tentativa de suicidio. Entonces, hay bienes que son de libre disposición. La vida es un bien de esos, es tu vida, no la vida del otro. Y la vida del otro cuando hay un conflicto de derechos, ¿no? Si te atacan y te puedes resultar lesionado o herido, entonces te defiendes, etc. Entonces, lo que quiero decir es que ya desde antes la propia ley penal reconoce que la vida no es un derecho absoluto. Y el Tribunal Constitucional también lo dice. No existe ningún derecho que sea absoluto, porque el mundo es una chingana llena de conflictos de derechos. Todo el tiempo, todos los días estamos resolviendo conflictos de derechos. Eso no quiere decir que uno sea absoluto o no, sino que hay un conjunto de reglas para resolver esos conflictos de derechos. Pero tú no Lamentablemente, sientes. nosotros tenemos una sarta de congresistas, Sí. ¿no? Que no legislan desde los estándares de derechos,
sino desde sus creencias religiosas, Exacto. no sé, pues, ¿no? Otras cosas. Porque si la discusión fuera jurídica, encantada de la vida. A mí me encantaría, ¿no? Discutir o debatir jurídicamente, pero acá no hay debate jurídico, No hay debate jurídico. Acá es un tema ¿no? donde la moral del otro, ¿no? Insuflada por cosas religiosas, hace que gente de izquierda y de derecha se junten en este mare magnum conservador, carca, reaccionario, ultra, que viene avanzando por todas partes, dando pasitos por aquí, pasitos por allá, y ya a mí lo de Estados Unidos ha sido pues como un campanazo de alerta, porque estaba leyendo, tú sabías que en Alabama y en Texas hay leyes o proyectos de ley que Ay, ya sí, estaban sí. ahí como, pero frenados, contenidos, ¿no? Esperando. Claro, que no se aplicaban porque no eran constitucionales hasta antes del día viernes, pero después de lo del día viernes, en Alabama, por ejemplo, aquella persona que ayude a una mujer a abortar puede ser condenada a 99 años de cárcel. Ay, no. En Texas, la pena es cárcel de por vida e incluso pena de muerte, Jenny. Pena de muerte. O sea, por supuesto que habrán estados que no se van a dejar llevar por esta suerte de Sí, Gilead, ¿no? más o menos como la mitad, ¿no? Que no van a entrar en esto. Ese es el Igual, cálculo estimado ahorita, no pero al sí, final no no sabemos cómo va a sabemos. quedar. Igual he escuchado también las declaraciones del propio presidente, ¿no? Y de otros altos funcionarios, en el sentido de inmediatamente garantizar desde los aparatos de salud, porque obviamente yo puedo irme, también acá hay un tema de recursos, ¿no? Que ocurre en el país. Si yo quiero abortar, voy a ir a abortar a la clínica de acá, de allá, ¿no? Las que están Claro. acá en Guardia Civil, normal, no me va a pasar nada, en cualquiera de esas clínicas. Pero es un tema de recursos, el que no tiene recursos no va a poder. En el caso de las mujeres en Estados Unidos no van a poder desplazarse de un estado a otro, etcétera, ¿no? Entonces, la propuesta de los funcionarios es inmediatamente a organizar los sistemas de salud para que se pueda garantizar que las mujeres puedan trasladarse de un estado a otro, ¿no? Y realizarse un aborto. Eso no es delito. Y también No. está, Pero mira, es, una niña violada sí, pues, en por su Texas padre. por su Ya. padre tiene que viajar 1000 kilómetros al estado más cercano donde la legislación sea distinta, la regulación sobre el aborto sea diferente y ahí pueda abortar. O sea, porque Sí, sí, es además tienes este terrible. estudio de que en el 2019 había un estimado de entre 600.000 y 800.000 abortos solamente ese año 2019, Claro, que no es poca claro. cosa. No, es que estamos hablando después de una población de millones, ¿no? O sea, si lo miramos por tasa no sería tanto, pero sí es cierto, no es poca cosa uno. Y ahí también, mire, este fin de semana han estado acá varias compañeras de distintos países y también escuché muy solidariamente a las mujeres mexicanas también, ¿no? Cómo ya estaban organizando sus rutas para ayudar también a las mujeres norteamericanas, ¿no? Yo diría que hemos vuelto pues 60, 70 años atrás, ¿te acuerdas? Con este barquito también que iba, esta era en Europa, ¿no? El barquito que iba por Seguimos las con los ejemplos costas, marítimos. sí, y las mujeres subían digamos, a abortar, ¿no? Entonces sí, no, pero es un contrasentido total y en el caso peruano, el contrasentido es más absurdo porque en todos estos proyectos que estamos viendo, ¿no? Se ensalza la maternidad, sin embargo, eso no tiene un correlato con los derechos, servicios y acceso a los que tienen las mujeres cuando maternan, ¿no? Por ejemplo, en la época de la pandemia, hemos visto que, y todavía no hemos recuperado, las tasas por muerte materna regresionaron al nivel que teníamos 8 años atrás. Es decir, se disparó la mortalidad materna. ¿Por qué? Porque no se consideraba prioritaria la atención, porque se cerraron los servicios de primer nivel, etc. Sin embargo, hay un discurso que dice, el Estado protege la maternidad, el niño por nacer. Mentira, el Estado no protege nada, ¿no? Es un Estado fallido, sobre todo en términos de salud, más todavía, ¿no? Entonces, eso quiere decir, la Corte Interamericana te dice, si usted quiere proteger al niño por nacer, tiene que proteger a la mujer que está gestando.
La forma de proteger a un concebido es protegiendo a la mujer que está gestando. Dele trabajo, no la discrimine, dele acceso a salud, etc. A ver que hagan eso. Suma, resta, divide, multiplica, no les va a alcanzar el presupuesto. No, pues, y cuando Pero, la iglesia misma dice, no sé, ¿te acuerdas una frase estas demagógicas de Cipriani? Antes de abortar, denme esos niños a mí, ¿no? En sí, plan cómo Mary no. Poppins, ¿no? Parecía Mary Poppins, así, ya, pásenmelos a mí, yo me encargaré de criarlos. Ay, no, qué miedo. Porque además, claro, con la cantidad de violadores que hay en las iglesias, por Por favor. eso, O ¿no? sea, El remedio es peor que la enfermedad ahí en ese caso. ni hablar. Además que no es verdad, todos sabemos que no es verdad, sabemos que eso no es real. Y además, el tema allí no solo es qué cosa hago si es que no hay aborto y se produce el nacimiento, ¿no? No es que lo ubiquemos en una familia, qué sé yo. El solo hecho de haber, por ejemplo, que se produzca un embarazo por violación, o sea, ya tienes, ¿no? El acto de violación, que es una primera vulneración. Luego tienes que gestar. Son 9 meses que esa cosa, parásito, etcétera, que te introdujo un sujeto, ¿no? Y tú lo estás llevando dentro. Y luego, si lo vas a dar en adopción, la sociedad te va a cuestionar también. Mm. Igual vas a ser mala madre. Si abortas, eres una mala madre. Si lo das en adopción, eres una mala madre. Si lo matas, eres una mala madre. Entonces, aunque es infanticidio, la pena es de 1 o 2 años, no es un homicidio. ¿Ves? Esa es otra diferencia que también tenemos en el país, ¿no? Porque tiene menos de 40 días. Si lo matas ahí, es menos pena. Entonces, lo que te quiero decir es eso, ¿no? Esto es un sinsentido total, no guarda coherencia con la supuesta intención que se dice de proteger a la niñez y de proteger a las mujeres gestantes, porque no hay un correlato ni en los servicios, ¿no? Ni en los derechos que se les atribuye a las personas que están en esa condición. Este fin Entonces de no semana, va por ahí. este fin de semana he estado siguiendo el caso porque sobre la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, eh, porque me parece que es un hecho gravitante que va a ir increyendo, ¿no? Y hubo una columnista del país que tituló su texto diciendo, sin aborto no hay democracia, que me pareció genial la frase. Sí, ¿Ah? sí, ¿La claro. suscribes, no? Sí, totalmente. Totalmente. O sea, porque además, Te van a o sea, la quemar la casa democracia, ahora, Yenia, por sacrílega, por hereje. ¿Ah? no, pero la democracia se sustenta, o sea, es un Estado democrático que se sustenta en los derechos humanos, ¿no? Entonces, o sea, la imposición de una gestación a una mujer, sea por la violencia o no sea por la violencia, pues, sino porque ella no desea, no puede en ese momento gestar, o sea, ese acto de imposición constituye una vulneración a un conjunto de derechos. Entonces, la democracia no puede sostenerse sobre conductas heroicas de sus ciudadanas o ciudadanos. La democracia a lo que apunta, ¿no es cierto?, es a la escala media del profano, ciudadanos comunes y silvestres. Yo no quiero héroes. La democracia no puede sustentarse en conductas heroicas, sino en ciudadanos comunes y silvestres, que tienen que vivir y tomar sus decisiones de a medias. Entonces, no, pero acá no. Les pides que sean las mujeres las que se inmolen, ¿no? Sí, además, aquí lo que me revela es que este es un acto contra la libertad individual, en este caso de mujeres gestantes, que toman una decisión y tienes que respetarla. O sea, me parece una cosa así de básica, pero ¿cómo haces tú para persuadir estos colectivos carcas, reaccionarios, de extrema derecha, ultra religiosos, que, digamos, son incapaces de ver más allá de esta cosa de sus anteojeras? O sea, si fuesen minorías, ok, pero ya no son minorías. Pero han empezado Están ganando terreno, están ganando espacio, y este tipo de cosas los va a leonar de todas maneras, pero de todas maneras. Claro, lo que pasa es que en un país como el nuestro, donde todo se ha licuado, los vínculos, el Y todo es Estado, precario, además.
Sí, sí, todo es líquido acá, ¿no es cierto? Todo se ha desvanecido, así el estilo Bauman, todo es amores líquidos, estado líquido, acá todo es líquido, ¿ya? Entonces, claro, entonces esta gente, o sea, necesita determinada certeza, se aferra a algo, ¿no? Entonces, por eso también es más fácil tener estos ejércitos de personas que van para allí. Sin embargo, yo igual te diría, por ejemplo, cuando nosotros a veces trabajamos con prestadores de salud y siempre, por supuesto, respetamos también sus opiniones, si tienen objeción de conciencia, etcétera. Sin embargo, cuando tú a ellos o a ellas, prestadores de salud, les vas colocando la situación del aborto y tener que decidir sobre un familiar o persona cada vez Ujú. más próxima, ves cómo su posición frente al aborto también cambia, ¿no? Y acá lo voy a decir con todas sus letras como ocurre en este país. Una cosa es la chola de la esquina, Ujú. ¿no? La que está en la sierra, la que no la consideras tu igual, la que no es un sujeto de derechos, y otra cosa es tu amiga, la hija de tu compañero del colegio, de que va contigo al club, tu hija, ¿no? Claro, esa sí tiene proyecto de vida, las Claro. otras, ¿qué importan, no? Entonces, yo sí creo que también ahí hay posibilidad para nosotros y para todos de tender una forma de dialogar también con estas organizaciones. O sea, no podemos simplemente negar su existencia o cortar toda forma de comunicación. Yo sé, pues hay algunos con los cuales uno intenta dialogar y dices, No, es no hay imposible, forma, ¿no? no hay forma, no hay forma. No entra, ¿no? Pero hay algunos sectores con los que creo que sí es posible. Hay iglesias que han avanzado. La propia Iglesia Católica hoy día termina siendo la más progresista alrededor de todas estas. En algunas de sus Sí, facciones, en alguna de sus no en su facciones, es totalidad. cierto. No en su totalidad. Pero incluso en el código canónico, igual encuentras artículos que te permiten, bajo el tema de libre albedrío, tomar una decisión de un aborto, ¿no? De Mm. hecho, el código canónico tiene 13 causales para un divorcio también, y las leyes civiles tienen mucho menos, ¿no? Entonces, el código canónico en realidad es también mucho más amplio, ¿no? Eso no sabía. Entonces, sí, de verdad, solo que es más caro. Eres una sabia, Jenny, ¿eh? Me estás ilustrando. Soy una sabia atea. Sí, entonces lo que quiero decir es que sí hay posibilidad también de entablar. La gente, por ejemplo, en las iglesias luteranas, ¿no? También quiero decir, no están cerrados, están preguntándose de por qué ocurre esto. Porque esta cerrazón, que además es una fijación con el tema de la sexualidad, Sí, el claro. cuerpo, ¿no? Y el control, también tiene que ver, o sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que no aceptas de esto? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te desagrada? Te Ahora, cuestiona. desde el activismo feminista, ¿qué cosa crees tú que va a venir o debería venir luego de yo sí creo que es un punto de inflexión ocurrido el viernes en los Estados Unidos? Desde el activismo feminista, o sea, lo que está planteado es cómo seguir avanzando, digamos, pensando en América Latina, ¿no? Ujú. América Latina y el Caribe. Cómo seguir avanzando y cómo también evitar retrocesos, ¿no? Cómo vamos jalando a las que se han ido quedando, los países que se han ido quedando, ¿no? Porque ya Chile, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Colombia. Colombia ya se pasó, ya, No, no se Colombia, fue del sí, largo. claro. Sí, ya, total. Entonces, ¿cómo esa ola, esa marea verde de la región puede arrastrar a las que nos hemos quedado también pegadas? Pero ojo, cómo evitar también los retrocesos, ¿no? Ahora, yo he visto estrategias, por ejemplo, en Argentina he visto, desde que tienen recién su ley, ¿no es cierto?, que despenalizó el aborto en estas causales, perdón, por plazo y luego por causales. Por ejemplo, en un año ellas habían contado 34 acciones, ¿ya? En las distintas provincias que estaban dirigidas a parar abortos o a oponerse a que se implemente la ley de aborto, ¿no? En un año, 34 acciones. Pero hay grupos muy activos en digamos, en las distintas provincias, ¿no? Que se conocen como Guardia Feminista o qué sé yo, que son grupos de abogadas además, ¿no?
litigando muy fuerte. Y yo creo que allí también lo que avanza es que también sí hay como un cambio cultural en las jóvenes y los jóvenes, ¿no? O sea, no están dispuestos a perder esto, Mm. ¿ya? Claro, Y eso también hace, el factor juventud es clave. ¿Ah? sí, acá el factor juvenil es clave, definitivamente, porque claro, yo puedo salir con el discurso, pero ya, ¿a Sí. dónde voy a decir yo aborto? Me dice, oye, esta señora quiere aborto para sus nietos. Ahora, No, no importa. esta marcha LGTB, que ha Fantástica. sido, digamos, una cosa impresionante. He visto las fotos, yo, wow. O sea, yo no recuerdo en el pasado una cosa tan fuerte, ¿no? Apoteósica. Sí, tan apoteósica es la palabra. Sí, la verdad que, o Ahí sea, a mí hay una luz de esperanza. esperanza. A mí me llena de emoción porque, mira, de las últimas marchas, las últimas 4 marchas que hemos tenido, que han sido por educación, que han sido por los asesinatos de las trabajadoras sexuales o mujeres en situación de prostitución, las otras que fueron por el 8 de marzo, etcétera. Mira, habían sido pequeñas marchitas, Mm. ¿no? O por el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, y de pronto en la marcha del orgullo gay, que yo creo que sí es un acumulado, ¿no? Y además ha coincidido con todos estos actos que hemos visto, ¿no? El tema de Inti y Braña, la subcomisión de acusaciones constitucionales, intentando mantener esa impunidad, el proyecto de Barbarán, el proyecto de los textos escolares que se convirtió en ley, ¿no? Oye, pero no, y Disney, ¿no? Disney, Y, no deje de lado Disney, ya que una de las claro, cosas ya que no, ya, más, ¿verdad? La película, o sí, sea, los ya. carteles que llevaban ahí, no pocos, era yo estoy acá porque he visto Lightyear. Un montón de carteles. O sea, por un La verdad piquito es que sí. lésbico inofensivo, pero que generó una conmoción en redes que tú dices, oye, ¿qué le pasa a la gente? ¿Ah? Pero y por otro lado también, mira, me parece súper importante también cómo la gente ahora mira la reacción de esta misma empresa. Sí, Primero porque siempre se ponía de todos los colores, ¿no es cierto? sí, Del orgullo claro. gay por afuera y adentro, ¿no? Nos estaba, digamos, despinchando los globos a todos. Pero lo otro también es que ahora, o sea, tú te vas a mirar el comportamiento de esta empresa en los otros países, ¿no? Entonces ya estás mirando más o menos en esta lógica de, a ver, yo voy a mirar toda la cadena de producción, estoy mirando, ¿no? Plan de empresa y derechos humanos, cómo es su comportamiento al otro lado, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en Chile no y acá sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Mm. Entonces, claro, porque pones una advertencia de esa naturaleza en Chile y te botan del país. O sea, No, la empresa se va del país. O sea, no, quiebra, acá quiebra. pasan cosas realmente absurdas, surreales. Ahora, en términos de región, ¿cuáles son los ¿Ya? países más de vanguardia y cuáles son los más atrasados en estas luchas sociales? Más de vanguardia, México, Cuba, Puerto Rico, Colombia, Ecuador tiene también causales, Bolivia tiene 3 causales, Chile, y además ahora lo ha colocado en la convención, ¿no? En la constituyente que se va a votar este 4 de septiembre. Argentina lo tiene despenalizado, Uruguay lo tiene despenalizado, Ya, pero estás Brasil, hablando de aborto, porque en sí. términos de homofobia, no me digas que Ah, Cuba pues vale. es un país de vanguardia, ¿no? No, no, Cuba no. Ah, por eso, ahí los Claro, no. matan. Pero en términos de derechos de las personas con distintas identidades de género u orientaciones sexuales, está Chile, está Argentina, ¿Ya? está Uruguay, Costa está Rica, Colombia, está Brasil, Costa está Rica, México, Costa Rica, yo no me acuerdo ahorita de Costa Rica. Creo que no, porque incluso era parte de la... no, sí se logró en Costa Rica, a pesar de que casi gana una vez un presidente que más bien tenía un mensaje contrario, ¿no? O sea, y los más retrógradas, los más caverna que hay en la región. nosotros, o sea, en la Eso. zona sur, nosotros. ¿Por qué? Porque
¿Por qué acá somos, por qué prácticamente, somos tan cavernícolas, Jenny? ¿Tú tienes yo creo alguna teoría, no? que no tengo nada de teoría, pero intuyo, Sí, o a sea, ver. mejor dicho, puedo tener no tengo base suficiente, ¿no? Pero me parece que el hecho de haber sido centro del poder eh, colonial, Ujú. ¿no? De la conquista, eh, y haber de los cotilleos, la doble moral y todo esto, ¿no? De estas malas burocracias también, de estas malas prácticas burocráticas, yo creo que sí tienen ese impacto, como que todos los otros que están alrededor han vivido más alejados de este centro del poder, con menos control. Y eso les ha permitido avanzar más en sus propios desarrollos, por un lado, y dos, han tenido migración de lugares donde provenían, ¿no? Personas más liberales. Mm. Entonces, eso ha hecho también que los procesos, digamos, de movilidad humana y luego de integración, porque han tenido sobre todo educación pública, ¿no? El mandato, por ejemplo, en Argentina, en Chile, los procesos de integración se dan a través de la educación pública, ¿no? Educación pública y servicio militar. Y esa diversidad ahí se va como equiparando, ¿no? Sí. Pero tienes liberales, anarquistas, pero tienes gente que piensa, que cuestiona, ¿no? Tienes asociaciones de ateos, gente que se reúne, grupos, ¿no? Hay una mayor diversidad de pensamientos y se acepta y se tolera. Pero acá no, pues acá la intolerancia llega a niveles extremos. Sí, sí. Hay Y, mucha intolerancia. Por supuesto que a nosotros nos atacan con el tema del caviarado, el terruqueo, etcétera, pero también desde las distintas izquierdas hacia otros sectores en general, ¿no? Hay intolerancia. O sea, en yo general, no, escucho, en general. sí, en general, sí. No solo que nosotros digamos, hay los otros, no, no, en general, sí. No, y más aún So- esta última elección ha polarizado el país de tal manera que tú dices, oye, ¿en qué momento vamos a salir de eso, no? sí, sí, porque tampoco hay, no hay una adherencia, un apego, ¿no? Ni a la democracia ni a la pluralidad. O ¿No? sea, la idea es más bien cómo me impongo al otro, ¿no? Cómo Claro, aplasto al otro. la verdad la tengo yo y si tú no estás conmigo, te meto un macanazo en la cabeza. O sea, saco mi garrote y ¡pa! ¿No? A lo Capitán Cavernícola. Claro, eso es, ¿no? Entonces, yo creo que nos falta por eso trabajar mucho todo el tema de ciudadanía, ¿no? Y de también, ¿no? Porque a veces algunos ven en los derechos, sienten que trabajar en el tema de pedagogía de derechos es como una amenaza, pero en realidad es parte de lo que sostiene más bien, ¿no? Son unas buenas bases para una democracia diversa y plural, ¿no? U otro modelo o régimen de gobierno que no sea una democracia representativa, puede ser otra democracia más liberal, menos liberal, no lo sé, pero que son una buena base para convivir en pluralidad, sí. O sea, Entonces, en conclusión, mi querida Jenny, a manera de resumen, ¿en cuántos miles de años crees tú que el Perú va a ser un país civilizado, progresista, de vanguardia? ¿Antes o después de que caiga el meteorito? no seas malo. A ver, te voy a responder desde el fondo de mi corazón. A ver, a ver, A a ver, ver. Con el yo corazón siempre digo, abierto. sí, a corazón abierto. A ver. Yo siempre digo que yo soy una mujer constitución porque he visto cuando amo la constitución de 79 porque me enteré que a partir de ahí éramos iguales las niñas y los niños, ¿no? En esa época. He visto los cambios y en algún momento tuve un cáncer, ¿no es cierto? Y cuando me enfermé del cáncer, la pena que me daba, fíjate tú, yo dije, siento que he hecho un montón de cosas en mi vida, he dado vueltas como he querido, como dice mi madre, pero, y la pena que me daba es decir, pucha, yo no quiero morirme sin ver que esto haya terminado su proceso de evolución y de cambio del reconocimiento de derechos, ¿no? Y ahora digamos que ese episodio está superado, yo digo, bueno, esa segunda oportunidad que yo tengo es para que en los próximos 50 años tengamos nosotros la posibilidad de que las mujeres, las niñas, ¿no? Puedan tomar sus decisiones de manera autónoma, libre,
para que todas las personas, independientemente de su orientación, identidad de género, puedan vivir como quieran vivir, ¿no? Sin que nadie tenga que cuestionarte o tengas que estarle probando a alguien. Así que, mi querido Pedro, el límite son 50 años. Porque más de eso ya no voy a pasar. Gracias, Jenny, por esta entrevista. Y nada, vamos a hacer el seguimiento al tema porque de verdad que yo creo que la cosa viene heavy, ¿eh? Así es. Pero, como siempre decimos, no será por cansancio que nos ganen. La revolución feminista es la única revolución que no ha costado sangres ni muertes más que la de la menstruación. Así que allá vamos. Gracias, Jenny. Hasta la próxima. Chao, Pedro. Hasta la próxima. Y con ustedes hasta la siguiente entrevista. Chao.